Here at home, the president's push to prosecute his political rivals is escalating, as the Department of Justice has now indicted another longtime foe of the president. New York Attorney General Letitia James, a Democrat who brought a successful civil fraud case against Mr. Trump before his second term, is facing charges of bank fraud and making false statements to a financial institution. She denies all wrongdoing and says this is payback from the president. Hay situaciones en las que la rutina de los tribunales se ve interrumpida, no por decisiones sobre el fondo, sino por indicios de que se ha tocado algo estructural. Hay situaciones en las que la rutina de los tribunales se ve interrumpida, no por decisiones sobre el fondo, sino por indicios de que se ha tocado algo estructural. En la mañana del 19 de diciembre, en el edificio de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, un fragmento de audio presentado como prueba de emergencia alteró el curso de una audiencia que hasta ese momento transcurría dentro de las expectativas de la fase de instrucción. La sesión se refería a la investigación de prácticas contables relacionadas con pagos realizados a través de una organización vinculada al equipo de campaña de 2016. La grabación se presentó sin previo aviso durante la audiencia de un testigo que había actuado directamente como asesor jurídico externo en ciclos anteriores. El contenido, aunque técnicamente breve, concentró la atención de la sala, hasta el punto de que el juez presidente suspendió los trabajos por tiempo indefinido para su análisis procesal. Ninguna de las partes había solicitado una pausa. No se había declarado ningún impasse. La suspensión se determinó sobre la base de lo que el magistrado describió como una necesidad técnica de protección. Y fue esta justificación la que convirtió un elemento de prueba en un hito institucional inesperado. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La interrupción no fue el resultado de un conflicto entre la defensa y la acusación, sino de un gesto del propio tribunal, gesto que, por sí solo, indica la presencia de un elemento delicado en la forma en que se estaban presentando los hechos. La reacción inmediata de los presentes no fue explícita, pero se manifestó en sus movimientos. Los fiscales comenzaron a revisar sus notas anteriores. Los abogados consultaron los cronogramas que no esperaban modificar. El testigo permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto indefinido de la sala, como si ya conociera el contenido del material que acababa de ser presentado. No se dijo ni una palabra hasta que el juez se retiró para evaluar, en sesión privada, la validez de la prueba y su compatibilidad con el expediente. Al regresar, su orientación no fue simplemente procesal. Recomendó en acta que cualquier nuevo documento de origen no formalizado se sometiera a una evaluación técnica previa, incluso si había sido validado externamente. Esta orientación, poco habitual en las instrucciones públicas, fue aceptada sin objeciones por ambas partes. Según los periodistas presentes, el ambiente había cambiado. Lo que antes era una audiencia típica sobre registros contables, a partir de ese momento adquirió un carácter más delicado, algo que involucraba no solo el contenido de la prueba, sino la forma en que se había obtenido, tratado e integrado al proceso en curso. Es en este tipo de circunstancias que se revela el grado de permeabilidad institucional a factores imprevistos. En juicios de alta visibilidad, la presentación de un nuevo elemento probatorio suele ir acompañada de ensayos retóricos, objeciones formales y disputas sobre su admisibilidad. En este caso, el silencio se impuso como una señal más elocuente que cualquier argumento. El audio en cuestión no se describió públicamente, ni se divulgó su contenido, pero su existencia provocó una pausa abrupta, un cambio de postura de los operadores jurídicos y una reorganización no declarada de las estrategias en curso. La defensa, que hasta entonces se basaba en una narrativa cronológica, pasó a insistir en las lagunas procesales.
La acusación, por su parte, retrocedió en su exposición oral, prefiriendo mantener la atención en los hitos ya consolidados en el proceso. El juez limitó sus intervenciones a gestos formales, sin comentarios adicionales. Ninguna de las partes mostró sorpresa genuina, lo que puede sugerir que el contenido ya era conocido en círculos restringidos, pero no se había incorporado oficialmente al proceso hasta ese momento. El peso institucional de un episodio como este no reside solo en la prueba presentada, sino en la reacción que provoca entre quienes operan el sistema de justicia. El cambio repentino en el ritmo del proceso y la reformulación de los argumentos ante un nuevo dato indican que los efectos de lo que se ha presentado aún se están asimilando. Es en estos momentos cuando el juicio deja de ser un guión predecible y se convierte en un campo dinámico de reposicionamientos. Y cuanto mayor es la visibilidad del caso, mayor es la repercusión de estos reposicionamientos en esferas externas al tribunal. Los observadores especializados señalan que los cambios de rumbo en esta etapa del proceso tienden a reconfigurar el peso relativo de las pruebas anteriores, aunque no alteren formalmente las solicitudes o los marcos legales. Es la percepción del jurado, los abogados, la prensa y el público la que comienza a operar con otra lógica. Una lógica en la que lo que está en juego no es solo la procedencia de las acusaciones, sino la integridad del proceso en su conjunto. Y fue precisamente esa percepción la que comenzó a formarse la mañana en que se interrumpió la audiencia. Análisis como este ayudan a comprender por qué ciertos momentos judiciales deben ser seguidos con especial atención. Cuando se producen cambios de comportamiento dentro de la propia estructura del tribunal, esto suele indicar que el caso ha dejado de seguir el curso previsto. Por eso, seguir estos episodios con seriedad y profundidad editorial forma parte del compromiso de este canal. A partir de ese momento, el proceso dejó de ser solo un espacio de investigación técnica para convertirse en un escenario en el que diferentes niveles institucionales comenzaron a moverse simultáneamente. El Departamento de Justicia, aunque no estuvo presente directamente en la audiencia, emitió en las horas siguientes una nota reservada dirigida a la corrección de la Corte, solicitando acceso complementario al material que había motivado la suspensión. La justificación oficial era que el contenido podría eventualmente tener implicaciones más allá del ámbito estricto de ese caso, especialmente en lo que respecta al uso de recursos de campaña en articulaciones empresariales de naturaleza jurídica indefinida. La Corte respondió formalmente, autorizando el acceso restringido bajo supervisión técnica. Con esta medida, se estableció una triangulación institucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Federal y los órganos reguladores de la transparencia electoral, lo que por sí solo ya reconfigura el estatus de cualquier proceso en curso. Es en este contexto que el papel de la Comisión Electoral Federal comenzó a cobrar importancia. Aunque su mandato se limita al análisis de la conformidad en el uso de los fondos electorales, los miembros del colegio interno comenzaron a ser consultados informalmente sobre el impacto de las pruebas obtenidas fuera de la cadena formal de custodia. Los informes preliminares apuntaban a la posibilidad de la existencia de contratos paralelos que involucraban a empresas ficticias con vínculos indirectos con fondos de recaudación vinculados a la campaña de 2016. Estos informes no se presentaron públicamente, pero se registraron como anexos de consulta en sesiones internas de la propia comisión. A partir de ahí se inició un flujo de comunicación interinstitucional que, aunque discreto, pasó a ser monitoreado por analistas que siguen la superposición de competencias en los grandes juicios políticos. Esta convergencia ayuda a entender por qué la introducción de esa grabación, aunque breve, movilizó estructuras más allá del tribunal donde se celebra el juicio. No se trata solo del contenido en sí, sino del origen, el momento y la forma en que se insertó en el proceso,
Según especialistas en derecho procesal penal con experiencia en casos de financiación política, la forma en que una prueba entra en el circuito judicial a menudo define el alcance de su repercusión. Si se integra sin resistencia, su impacto se limita a los autos, pero si su entrada provoca reajustes visibles entre los órganos institucionales, el sistema pasa a funcionar con otra lógica, una lógica de contención, preservación y anticipación de escenarios futuros. En este clima, los representantes del Comité de Ética del Congreso, tradicionalmente ausentes de los litigios judiciales en curso, solicitaron acceso a fragmentos públicos del proceso con fines de análisis preventivo. Aunque no tienen prerrogativa de intervención, este tipo de movimiento suele indicar un interés político institucional en la preservación de determinadas narrativas. Fuentes cercanas al comité indicaron que la preocupación no se centraba en la responsabilidad penal, sino en la posibilidad de que el caso reabriera el debate sobre las reformas del sistema de rendición de cuentas de las campañas electorales. La mención a las reformas no figuraba en ninguna agenda oficial hasta entonces, pero volvió a circular entre bastidores en el Parlamento tras la suspensión de esa sesión específica. Este tipo de retorno tiene peso. Cuando un debate que se consideraba cerrado desde hacía años se reaviva por un hecho procesal aislado, significa que el caso ha traspasado su naturaleza jurídica original y ha entrado en el campo de las interpretaciones políticas en disputa. También merece atención el hecho de que, en las 48 horas siguientes, 3 exdirectores de la agencia responsable de supervisar las transferencias electrónicas entre comités partidarios y proveedores fueron convocados informalmente a audiencias a puerta cerrada con técnicos del Tesoro. El motivo declarado fue la verificación de los protocolos de seguimiento de operaciones confidenciales en el período comprendido entre 2015 y 2017. Aunque hasta el momento no se ha confirmado una relación directa entre estas reuniones y el juicio en curso, la coincidencia temporal y el recorte específico del intervalo investigado plantean interrogantes entre los analistas financieros vinculados al sector público. La presencia del Tesoro, aunque sea de forma indirecta, aumenta la complejidad del caso al incluir la variable de la ingeniería financiera detrás de determinadas operaciones. Y cuando esta variable entra en escena, el juicio deja de ser solo una disputa sobre registros contables y pasa a involucrar el control de mecanismos sistémicos de transferencia de recursos entre las esferas política, jurídica y empresarial. Esta superposición de intereses institucionales, aunque no se declare formalmente, produce una tensión subterránea que moldea el entorno en el que se tomarán las decisiones. Cada nuevo actor que se acerca al caso, ya sea mediante consultas, dictámenes técnicos o seguimientos paralelos, añade una capa de expectativa a lo que ya se está juzgando. Y cuando las expectativas se acumulan en múltiples niveles, el centro de gravedad del juicio cambia. Ya no se sustenta únicamente en los argumentos de las partes o en la interpretación del juez, sino también en lo que los observadores institucionales esperan que resulte de él. Es este tipo de desplazamiento el que transforma los juicios puntuales en hitos estructurales, y la forma en que cada institución reacciona ante ello, aunque sea de manera sutil, tiende a influir en el ritmo y la dirección de los próximos movimientos procesales. Por esta razón, el seguimiento continuo de casos con este grado de convergencia institucional cobra aún más relevancia. El análisis que ofrecemos aquí busca precisamente mantener esta mirada atenta a las capas que se forman más allá de los autos y a la forma en que rediseñan el terreno de disputa. Desde la suspensión inesperada de la audiencia, se ha hecho evidente un patrón de reacción asimétrico entre los distintos órganos involucrados. El incidente en sí ya no se limita al análisis del material presentado,
sino que ha ampliado el enfoque hacia los modos de circulación de la información y las estrategias adoptadas ante lo que no está previsto por las normas procesales convencionales. Para algunos juristas, la inclusión de la grabación en el proceso reflejaría una acción anticipada y cuidadosamente planificada, con el propósito de provocar una redefinición de los parámetros de admisibilidad. Desde este punto de vista, la suspensión determinada por el juez no habría sido un gesto espontáneo, sino una respuesta previamente considerada a un movimiento silencioso que ya se estaba perfilando. En contraste, otros analistas interpretan el evento como una clara señal de que la Corte no había sido alertada y, por lo tanto, reaccionó de manera auténtica e improvisada, revelando la dificultad estructural del sistema jurídico para lidiar con inserciones inesperadas de contenido no mediado por ritos convencionales. El choque entre estas interpretaciones apunta, más que cualquier detalle técnico, a una fractura en la forma en que la justicia comprende y reacciona ante las zonas de excepción. El debate que se está estableciendo actualmente va más allá del contenido del archivo presentado. Pasa a explorar la función institucional de este elemento dentro del proceso. Entre los expertos que siguen juicios con implicaciones institucionales relevantes, tres hipótesis están ganando terreno. La primera afirma que la prueba tendría su origen en canales de inteligencia financiera y que su aparición podría estar relacionada con cooperaciones informales entre estructuras investigativas, sin que ello haya pasado por una autorización judicial expresa. La segunda sugiere que la defensa conocía la existencia del material, pero que la acusación habría calculado el momento exacto de su introducción para causar una ruptura en los argumentos que se estaban construyendo. En este escenario, el silencio de la defensa tras la exhibición del contenido no sería una señal de desconocimiento, sino una estrategia de contención para evitar conflictos procesales paralelos. Por último, una tercera línea propone que ninguna de las partes tenía control sobre la llegada de la grabación al proceso, lo que justificaría la ausencia de reacciones inmediatas y la atmósfera de malestar generalizado entre los presentes. En común, estas tres lecturas indican un mismo punto de vulnerabilidad: la ruptura de la previsibilidad institucional. Cuando se enfrenta a este tipo de acontecimientos, el sistema jurídico suele activar mecanismos de defensa. Las suspensiones de sesiones, los dictámenes interinstitucionales, el aplazamiento de decisiones y la ausencia de pronunciamientos públicos forman parte de un repertorio de contención que se utiliza cuando los códigos procesales no ofrecen vías claras. Esta respuesta no significa necesariamente debilidad. En muchos casos, es un intento deliberado de evitar decisiones apresuradas que puedan comprometer la integridad del juicio. El problema surge cuando, bajo la intensa atención pública, esta prudencia se percibe como vacilación. Y es en ese intervalo entre el cálculo interno y la lectura externa, donde el caso en cuestión adquiere dimensiones políticas, no solo en el sentido electoral, sino en la forma en que revela los límites operativos de la institucionalidad ante acontecimientos no previstos. La gravedad del episodio va más allá de su repercusión procesal. El simple hecho de que una prueba haya desencadenado, de manera casi simultánea, la movilización de comisiones parlamentarias, consejos administrativos y organismos reguladores demuestra que las fronteras entre los tres poderes se están rediseñando, aunque sea de forma silenciosa y no formalizada. Los analistas con experiencia en tribunales superiores identifican que en momentos como este, lo más importante no son los actos que se hacen públicos, sino los que permanecen deliberadamente ocultos. El aplazamiento de declaraciones, la ausencia de entrevistas y el cierre de sesiones indican que el sistema está operando en un estado de contención. Sin embargo, esta contención puede tener efectos duraderos, ya que tiende a establecer precedentes invisibles sobre cómo el sistema maneja sus propias fallas de clasificación. Paralelamente,
la prensa especializada se enfrenta a su propio dilema editorial. Algunas coberturas insisten en los aspectos técnicos del procedimiento y se limitan a analizar el impacto inmediato de la suspensión. Otras adoptan un enfoque interpretativo más amplio, tratando de captar los efectos indirectos y las implicaciones para el funcionamiento de las instituciones. Ambos enfoques son legítimos, pero parten de premisas distintas sobre lo que realmente está en disputa. Para algunos observadores, el caso se refiere a la determinación de responsabilidades individuales por conductas administrativas específicas. Para otros, lo que está en juego es la exposición de un sistema que, ante lo imprevisible, aún busca parámetros para reaccionar sin comprometer su legitimidad. Por el momento, no hay previsiones concretas sobre los próximos pasos. La audiencia se reanudó bajo nuevas directrices procesales, con mayor rigor en la verificación de documentos y en los criterios de aceptación de materiales. Aún así, la grabación que motivó la interrupción sigue fuera del cuerpo principal de las actas. Su eventual admisión dependerá de análisis técnicos en profundidad y de reuniones a puerta cerrada que, hasta ahora, no tienen fecha fijada. Mientras tanto, los diferentes agentes institucionales actúan con discreción. Algunas comisiones reevalúan sus flujos internos. Los sectores ejecutivos mantienen una vigilancia indirecta sobre los acontecimientos y los principales implicados en el proceso guardan silencio, lo que indica que la etapa actual exige cálculo, discreción y margen de maniobra. Lo que ya se puede afirmar con seguridad es que el proceso ha entrado en una nueva fase. El contenido de la grabación es relevante, pero lo que realmente ha cambiado el curso del juicio ha sido la forma en que ha obligado a los participantes a reconfigurar su comportamiento. Cuando un elemento no validado es capaz de modificar la postura institucional, esto indica que el caso ha superado los límites convencionales del análisis. Y es en este territorio incierto donde la observación crítica se vuelve aún más necesaria, no para anticipar resultados, sino para comprender cómo el sistema institucional maneja lo que aún no tiene un lenguaje jurídico definido.